Hola amigos, qué bueno es saber que nos vuelven a escuchar. Bueno, el tema que hoy abordaremos es el Estado, así que comencemos. El primer dato que nos ofrece la vida histórica de la humanidad es la existencia de un conjunto de habitantes que se asienta sobre un territorio determinado, y nos referimos a la población, que surge del mero hecho de la convivencia. Ahora bien, cuando las relaciones entre los individuos que componen ese grupo no derivan únicamente del hecho de convivir juntos, sino de elementos comunes de carácter sociológico, histórico, religioso o económico. Es decir, cuando el grupo lo une un conjunto de factores de los cuales participan sus integrantes. Y que se determinan por causas culturales, historia, tradición y costumbres, geográficas y económicas. La población consume la calidad de comunidad, pudiendo comprender aquella varias comunidades distintas. La comunidad, en consecuencia, es una forma vital superior a una simple población y se convierte en nación cuando entra en la esfera de autoconocimiento. Ha visto desfilar diversas civilizaciones que conservan las características ya mencionadas, por ejemplo, la maya, la griega, azteca, romana o la civilización de la Edad Media, con los reyes déspotas y absolutos como Luis XIV de Francia y su frase célebre, el Estado soy yo. En pleno Renacimiento, Nicolás Maquiavelo convive la ciudad de Florencia como un país. Es el primero que conceptúa al Estado como figura jurídica que representa una nación. También es conocido por su libro El Príncipe, que hoy leen los mandatarios de nuestra época. El Estado mexicano es un Estado específico con existencia y vida, diferenciadas en el orden internacional. Debemos afirmar que el Estado mexicano es una institución jurídico-política dotada de personalidad. En otras palabras, es una persona moral que se distingue de las demás que existen dentro de él porque tiene el carácter de suprema. El Estado mexicano, como todo Estado, implica una organización o estructura jurídica dinámica que como persona moral desarrolla una conducta para conseguir determinados fines específicos en beneficio de la nación y los cuales fundan su justificación. El Estado mexicano es la institución jurídico-político. Es por ello que necesariamente tiene que abordarse desde el punto de vista constitucional, pues la Constitución es la que señala todos sus elementos y demarca su precisión. Cabe mencionar que la persona moral llamada Estado mexicano recibe en la Constitución distintas y heterodoxas denominaciones que provocan una ambigüedad terminológica y una confusión de conceptos de diferente acepción técnica. Nuestra actual ley fundamental emplea, en efecto, indiscriminadamente los nombres de Estados Unidos mexicanos, República, Federación, Nación y Unión para designar al Estado mexicano en su implicación institucional. En esta ocasión, estimados amigos, les traemos este material que abordaremos implícitamente en dos partes. A pesar de que el Estado es un concepto básico para la ciencia política y el derecho constitucional, como tantas veces sucede en estas ramas del saber, no hay una definición universalmente válida para el mismo. Así que por un lado, de momento explicaremos a través de la exposición sencilla. El concepto genérico de Estado, así como sus actividades y atribuciones. De igual manera hablaremos de sus funciones y analizaremos la justificación de la división de poderes del Estado, su integración y principales funciones de los poderes integrantes del Estado mexicano, tales como el Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo Federal, además de la integración y principales funciones del Poder Judicial. Por otra parte, como lo mencionamos anteriormente, el derecho debe abordar desde el punto de vista constitucional. Se dice que el derecho administrativo es el derecho constitucional centralizado. De ahí es el punto de partida para el análisis del presente material. El derecho administrativo ha sido definido de diversas maneras, pero hoy en día podemos entenderlo como el conjunto de valores, principios y normas que rigen la estructura, la organización y el funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, así como su relación con las demás instituciones del Estado y con los particulares.
Y bien, ya con la evidente e implícita relación que tiene el Estado con el derecho administrativo, analizaremos la organización administrativa de las cuales se derivan diferentes distinciones, tales como la administración pública, centralizada, descentralizada y la paraestatal. Se pudiera pensar innecesario el desarrollo de un estudio del concepto de servicio público y su régimen jurídico en México. Sustentamos que los servicios públicos deben presentarse por el Estado mexicano o a través de los particulares bajo el esquema de concesión. Y si se está en presencia de verdaderas funciones públicas clasificadas como servicios públicos, no pueden ser delegables a particulares, como es el caso de la seguridad pública. Por lo tanto, considero que este material, al abordar este tema a fin de poder establecer nuestro propio criterio y determinar si lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano se adecua con la realidad social que se vive en nuestro país. Posteriormente, para cerrar nuestra unidad, avanzaremos los medios administrativos para la adquisición de la propiedad. Esperemos que sea de tu total agrado y comprensión. Sin más por el momento, comencemos. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Les gustó la intro? Bueno, es hora de entrar de lleno en nuestro tema de hoy. Espero sepan la definición de Estado, pero si no lo saben, para eso estoy aquí. Hablar del origen, la integración y las tareas del Estado es entrar en un área difícil, dado que existe un sinnúmero de aceptaciones que pretenden describir con exactitud al Estado. El Estado es un sistema integrado por un conjunto de seres humanos, asentado permanentemente en una circunscripción territorial, organizado mediante la coincidencia constantemente renovada de voluntades de sus integrantes de mayor influjo, sujeto a un orden jurídico y a un poder soberano, cuyos objetivos básicamente variables son establecidos por la parte dominante del conjunto, aun cuando con alguna eventual influencia de los demás. Algunos autores han definido Estado como: el Estado es la organización jurídica de la nación en cuanto es esta una entidad concreta, material, compuesta de personas y territorio. Rafael Bielsa. Organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en un determinado territorio. Eduardo García Maínez. Los hombres que pertenecen a un Estado son los que componen la población. La calidad de miembros de la comunidad jurídicamente organizada supone necesariamente en quienes la poseen el carácter de personas y por ende la existencia, a favor de los mismos y de una esfera de derechos. El conjunto de derechos que el individuo puede hacer valer frente al Estado está integrado por 3 clases. Integrada por los hombres que se encuentran organizados en torno al Estado. Y territorio es el espacio vital de la población en el cual el Estado excluye cualquier otro poder superior o igual al suyo, y a que a la vez ese ámbito de aplicación de las normas expedidas por los órganos competentes. El poder es la capacidad de imponer la voluntad propia a sí mismo y a los demás. En el caso del Estado, esta voluntad se manifiesta mediante las normas jurídicas. Dicha voluntad cuenta con la posibilidad de ser acatada incluso por la intervención de la llamada fuerza pública, monopolizada por el Estado. Es así como ahora ya eres un pequeño experto sobre el tema. En este tema hablaremos de las actividades y atribuciones del Estado. Las actividades del Estado están constituidas por el conjunto de actos, operaciones y tareas que conforman la legislación que debe ejecutar para la realización de sus fines. Por lo tanto, las atribuciones serán los medios para alcanzar los fines estatales, siendo tan variables como los fines mismos. Las atribuciones se catalogan en 3 diferentes etapas, las cuales se las explicaremos a continuación. En su primera etapa, los fines se limitan al mantenimiento y protección de su existencia como entidad soberana y a la conservación del orden jurídico material, en tanto que es condición para el desarrollo de las actividades de los particulares y el libre juego de las leyes sociales y económicas. Bajo este esquema de atribución del Estado consiste en mantener el conjunto sistemático de las normas que constituyen
la totalidad del derecho vigente. En la segunda etapa, en su intervención en las actividades económicas por el cumplimiento de sus fines políticos, aumento de necesidades generales y para satisfacer eficazmente tales necesidades, procede fomentando la acción de los particulares, bien complementándolos, suplicándole y atribuyéndole la prestación de servicios públicos. En su tercera etapa es la llamada justicia social, la cual consiste en conciliar la libertad del individuo con las exigencias de la seguridad social. En esta etapa, el Estado tiende a lograr en las relaciones obrero-patronales y en el sistema económico actual un trato liberal a los hombres que trabajan y una consiguiente distribución de los bienes. De igual manera que las atribuciones se dividen en 3 etapas, pueden también dividirse en 3 categorías, según el maestro Gabino Franja. Las atribuciones de policía o de coacción, todas las medidas coactivas que imponen a los particulares el cumplimiento de obligaciones y limitaciones de su acción. Con esto, el Estado regula las actividades de los ciudadanos y controla con el fin de mantener la paz y la tranquilidad social. ¿Crees que esta atribución se respete en la localidad donde vives? Si se respetara no hubiera tanta inseguridad en la actualidad y como dice que ella es la encargada de mantener la paz y la tranquilidad en el Estado, pero como vemos los mismos policías violan esto pues cuando ellos se prestan a una mochada o a no realizar bien su trabajo. Las atribuciones de fomento, aquella actividad administrativa que se dirige a satisfacer indirectamente ciertas necesidades consideradas de carácter público. El Estado procura el desarrollo integral de las regiones, áreas económicas específicas y la promoción de actividades culturales, procurando la asequibilidad de todos los miembros de la población a dichos recursos. Las atribuciones de servicio público y de seguridad social son aquellas que por virtud las cuales el Estado satisface las necesidades generales. A continuación les hablaré de las funciones del Estado, ya que son muy importantes para conocer más a fondo sobre este tema, así que comencemos. Las actividades del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a los órganos. Entre otras funciones pueden mencionarse como fundamentales las siguientes. Función legislativa, para formular las normas jurídicas necesarias para regular las relaciones entre particulares, entre los órganos del poder público y la de los gobernantes y los gobernados. 2. Función jurisdiccional, para tutelar el ordenamiento jurídico y aplicar las leyes a casos concretos. 3. Función administrativa o función gubernamental para promover la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. Función significa cumplimiento de algo, de un deber. Las funciones son los medios en que el Estado se hace valer para ejercitar sus atribuciones y caminar hacia estas para el logro de sus fines. El poder estatal, que es uno solo, se estructura en órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. A cada uno de ellos se le designa una función legislativa, jurisdiccional y administrativa. Para poder entender las funciones que desempeña el Estado, es necesario hablar primeramente en instancia la división de poderes, ya que a través de ellos el Estado cumple sus funciones. La idea de este concepto de división de poderes ha ido cambiando a través de los tiempos. Montesquieu le dio una gran importancia a este tema a través de sus estudios y aportó además una clasificación de las formas de gobierno, en la cual las formas de gobierno posibles dependían del número de personas que detenían la soberanía y del grado de legalidad con el que se ejercía. Montesquieu conocía 4 formas de gobierno principales: democracia, donde el poder se deposita en el pueblo; aristocracia, donde el poder lo ostenta una parte del pueblo; despotismo, solo uno gobierna, sin ley y sin reglas, todo era seguimiento de su voluntad y caprichos; y la monarquía, solo uno gobierna por medio de leyes fundamentales. El artículo 50 de la Constitución Federal señala
el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Desafortunadamente, algunos gobernantes abusaron de las leyes y decidieron que ellos podían crearlas y aplicarlas a su antojo. Todavía más, creyeron que, en caso de que algunos no tuvieran de acuerdo con este proceso, ellos mismos podrían castigarlo y buscarlos. Esto provocó descontento entre los ciudadanos y a la larga causó desorden y revoluciones. En base a este contexto, fue que algunos pensadores empezamos a promover la idea de que el poder no debía concentrarse en una sola persona. Sostuvieron que para fortalecer una nación era necesario que existieran diversos órganos del Estado que tuviesen funciones distintas. La fuente más representativa del constituyente mexicano de 1823, en relación con la división de poderes, sin duda alguna, fue la Constitución norteamericana de 1787. Coincido con que la Constitución norteamericana tuvo gran proyección en nuestra Ley Suprema de 1824 respecto a la división de poderes, pero ya existían procedentes de ello. Así es, la Constitución de Apatzingán, establecida en 1814 por el Congreso de Nahuatl, iniciativa de José María Morelos, completaba ya la división de poderes. A esos procedentes me refiero. La Constitución de Apatzingán cita en sus numerales 11 y 12 respectivamente: 3 son las atribuciones de la soberanía, la facultad de dictar leyes, la facultad de hacer ejecutar y la facultad de aplicarlas a los casos particulares. Y estos 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, no deben ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación. En otras palabras, esto es asignar a distintos órganos determinadas competencias, distribuyendo así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos. Jurídicamente hablando, división implica separación de poderes en el sentido en el que sus respectivos ejercicios se depositan en órganos distintos, interdependientes y cuya conjunta actuación entraña el ejercicio del poder público por una parte del Estado. En otras palabras, esto es asignar a distintos órganos determinadas competencias, distribuyendo así las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, con el objeto de crear dispositivos de separación, de control, de colaboración o de mutua vigilancia entre dichos órganos. Mencionaste que algo que resulta interesante recalcar: independencia de hechos. Esto me recuerda a las palabras de Ignacio Bourgois, que afirma: debemos enfatizar entre poderes. No existe independencia, sino interdependencia. Si fuese independientes, no habría de vincular recíprocas. Serían 3 poderes soberanos, es decir, habrían 3 soberanías diferentes. Lo que es inadmisible, pues esta hipótesis se rompería en la unidad y la indivisibilidad de la sociedad. La exigencia de dividir el poder constituyó y sigue constituyendo un mecanismo obligatorio en la elaboración de cualquier constitución democrática. Es por eso que la separación de poderes se convirtió en estructura limitante del poder, a fin de impedir su abuso, y como consecuencia garantizar la libertad individual. En torno a lo que mencionaste, es por eso que además de las garantías individuales existen las partes orgánicas de la Constitución. Es correcto, las partes orgánica y dogmática obedecen al ejercicio de las diversas funciones del Estado, y el Estado a su vez funciona en base a la Constitución en general, pues es la que señala todos sus elementos y demarca su especificidad. Bueno, y ante todo esto, ¿cuál es la necesidad o importancia de establecer dicha división de poderes? Pues podríamos afirmar que la división de poderes es un signo denotativo de la democracia. Asimismo, dicho principio garantiza la seguridad jurídica y cabe mencionar que con ello se manifiesta la soberanía del pueblo.
Efectivamente, en los casos previstos por la Constitución, solo que en ocasiones por diversos motivos surgen confusiones entre poderes y se les disfigura la concepción que tiene del principio de división de poderes. Por tanto, el supremo poder de la Federación está dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Cabe mencionar que la distribución de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no origina círculos competenciales cerrados entre tales grupos orgánicos, de tal manera que ninguno de estos pueda únicamente ejercer uno solo de estos poderes. Eso es muy cierto, sin embargo lo que mencionas no excluye que cada uno de dichos órganos pueda ejercer funciones que no se comprenden en su principal esfera competencial. Por ejemplo, órganos legislativos, es decir, aquellos cuya primordial actividad consiste en elaborar leyes, pueden desempeñar la función ejecutiva o administrativa, o la jurisdiccional, en los casos expresamente previstos en la Constitución. Efectivamente, en los casos previstos por la Constitución, solo que en ocasiones por diversos motivos surgen confusiones entre poderes y se les disfigura la concepción que tiene del principio de división de poderes. Así las cosas. Es verdad que los poderes no deben actuar siempre y necesariamente separados, y si bien cada uno tiene establecidas sus facultades, en varias ocasiones se da su concurrencia. Considero que el término de división de poderes está mal planteado, puesto que el poder es único para su ejercicio. Se deposita en los órganos ejecutivo, legislativo y judicial, y a lo que en la realidad se da es una distribución de funciones en diferentes entes. Es oportuno señalar que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la intromisión, la dependencia y la subordinación, que son los casos más concurridos, son conductas violatorias del principio de la división de poderes. Ignacio Burgó afirma: los poderes legislativo, ejecutivo y judicial son esencialmente inalterables. Nada ni nadie puede cambiar su implicación sustancial. Lo único que puede modificarse perceptivamente es su distribución entre los órganos del Estado, o reformarse la órbita competencial de estos. No puede, en consecuencia, hablarse de reformas al poder legislativo, ejecutivo o judicial, pues en puridad jurídica solo pueden reformarse las estructuras orgánicas en las que estos poderes se depositan. Para finalizar y posteriormente analizar particularmente cada uno de los poderes, debemos entender como división de poderes y no de funciones que el poder público se traduce, sino que los órganos en que cada una de ellas se deposita para evitar que se concentren en uno solo que las absorba totalmente. Resulta muy próligo especificar todo en cuanto a la división de poderes, ya que existen diferentes procedentes desde la época del filósofo Aristóteles. Al igual, hay grandes temas en cuanto al fenómeno de la correlación entre los poderes políticos. En fin, resulta muy detallado puntualizar cada una. El tema es largo y el tiempo es corto. Por lo consiguiente, analizaremos los tres poderes de la Unión: legislativo, ejecutivo y judicial. México siempre ha estado estructurado constitucionalmente dentro del régimen llamado sistema presidencial. En el sistema presidencial, el poder ejecutivo radica por lo general en un solo individuo, denominado presidente. Así es, en el artículo 80 de nuestra Carta Magna señala que se deposita en el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo, que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. El Poder Ejecutivo Federal lo ejerce el Presidente de la República, que es el encargado de hacer cumplir las leyes elaboradas por el Poder Legislativo Federal y debe proporcionar todos los elementos necesarios para que las mismas se cumplan. Entonces, el presidente ejecuta las leyes y el pueblo las elige, ¿verdad? Así es, el presidente de la República, al igual que los diputados y senadores, es elegido mediante el voto popular. Permanece en el puesto 6 años. Si por alguna razón llegara a fallar, el Congreso de la Unión debe nombrar una persona que lo sustituya.
Por poder ejecutivo se entiende la función ejecutiva, a través de la cual se ejerce en coordinación e interdependencia con la legislativa y judicial el poder público del Estado. El poder ejecutivo, funcionalmente hablando, suele adjetivarse también con la denominación de poder administrativo, es decir, de función administrativa del Estado. Ignacio Burgoa señala que el Poder Ejecutivo Federal no es el presidente de la República, ni su jefe como indebidamente suele llamársele, sino su único depositario y para cuyo ejercicio cuenta con diversos colaboradores o auxiliares denominados secretarios del despacho, que tienen asignada una determinada competencia en razón de los diferentes ramos de la administración pública. Lo que señala Ignacio Burgoa es lo que la doctrina y como se establece en la Constitución se conoce como unipersonalidad del Ejecutivo. En caso contrario, o sea, la idea de que los secretarios tuviesen este carácter implicaría no solo el desconocimiento del sistema presidencial unipersonal que proclama la Constitución, sino que entraríamos en el supuesto de que el Poder Ejecutivo fuese divisible según los ramos competenciales de los distintos secretarios, cosa que en la realidad es inadmisible. ¿Y bajo qué condiciones o requisitos se necesita para ser presidente? Al respecto, el artículo 82 constitucional establece las siguientes: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Tener 35 años cumplidos el día de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo en caso de permanecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general de departamento administrativo, procurador general de la República, gobernador de algún estado, a menos que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecido en el artículo 83. El último punto que menciona el citado artículo ratifica el principio de no reelección, que menciona, en estricto sentido, que toda persona que haya sido presidente electo popularmente o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el puesto. Y como en cualquier ámbito de la sociedad, así como persona física o persona moral, el presidente de la República goza de obligaciones y facultades que se le designan constitucionalmente. Ante eso, considero oportuno recalcar lo que mencionamos anteriormente. Los órganos del poder son interdependientes. Esto quiere decir que deben de interactuar de forma conjunta para un determinado fin, pero cada uno con sus respectivos roles, obligaciones y características. Tienes mucha razón, ya que si no fuera así, es decir, si los órganos del poder actuaran con independencia y aislamiento, el multicitado principio de la división de poderes sería impráctica o absurdamente utópica. Sus observaciones son muy acertadas, es por ello que al presidente se le conceden facultades legislativas. Facultades legislativas, todo esto se estaría contradiciendo el principio de separación de poderes, ¿no? No, como lo mencionamos, los órganos del poder son independientes y solo se le concede la facultad de legislar en los casos previstos que establece la Constitución a través del Congreso de la Unión. Es correcto. Comúnmente, el Congreso de la Unión concede al Ejecutivo Federal la facultad de legislar en caso de que se presente una situación de emergencia en la vida institucional normal del país, o para expedir leyes a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. De igual manera, en el ámbito legislativo, el presidente tiene la facultad de presentar proyectos de ley ante cualquiera de las cámaras que lo componen el Congreso de la Unión, hacer observaciones a los proyectos de ley o decretos a fin de que, conforme a ellas, vuelvan a ser discutidos por las cámaras,
Esto se conoce como veto presidencial. Asimismo, el presidente de la República tiene la virtud de ordenar la publicación de una ley o un decreto previamente aprobados por el Congreso de la Unión o por alguna de las cámaras que lo integran. Por otra parte, el presidente tiene la facultad de administrativa. Esto implica que tiene la libertad de asignar libremente a los secretarios del despacho, al Procurador General de la República, al jefe del Departamento del Distrito Federal, al Procurador de Justicia de esta entidad y a los oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional. Asimismo, tiene la facultad de renovar de sus cargos a los citados funcionarios. Cabe mencionar que todos los presidentes, en su ejercicio de gestionar el país, tienen la necesidad de que éste sea auxiliado en las diferentes y variadísimas actividades administrativas que en razón de su cargo tienen encomendadas. Por ello, que en el sistema presidencial, estos funcionarios reciben el nombre de secretarios de despacho y las entidades secretarías de Estado, en que prestan sus servicios múltiples funcionarios quienes a su vez son subordinados directos e inmediatos del presidente. El artículo 50 de la Constitución Federal señala el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. El poder legislativo es el encargado de elaborar las leyes que se aplican en todo el país. Esta función está encomendada a los diputados y senadores, los cuales son electos mediante el voto popular. En México contamos con 500 diputados que están en su cargo 3 años y 128 senadores que permanecen en el puesto 6 años. Las cámaras en las cuales se reúnen conforman lo que conocemos como Congreso de la Unión. Por tradición, se ha considerado a la Cámara de Diputados como la representativa del pueblo y a la Cámara de Senadores como representativa de los estados. El trabajo legislativo se realiza en comisiones integradas por los mismos legisladores, con la finalidad de que las iniciativas de ley que se presenten para discusión y debate sean analizadas por grupos de especialistas según la materia de que se trate. Posteriormente, se presentan al Pleno, es decir, a todos los integrantes de cada una de las cámaras. El primer periodo de sesiones ordinarias comprende el 1 de septiembre, fecha en la que el Ejecutivo Federal rinde su informe, hasta el 15 de diciembre, solo en el caso del que el presidente inicie su cargo. Este periodo podrá extenderse hasta el 31 de diciembre del año correspondiente. El segundo periodo abarca del 15 de marzo al 30 de abril. Sin embargo, cuando la situación lo amerite, se podrá convocar un periodo extraordinario de sesiones. Durante el tiempo que no se sesiona el Congreso de la Unión, el Poder Legislativo queda a cargo de la Comisión Permanente, integrada por 37 miembros, 19 diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas cámaras. Ignacio Burgoa señala que la Comisión Permanente no es un órgano legislativo por modo absoluto, en el sentido de que no tiene la potestad de elaborar alguna ley, en cuyo ejercicio o por lo tanto no constituye al Congreso de la Unión. Sus atribuciones son político-jurídica, revisando una de las del carácter de provisionalidad y otra el de definitividad. Y bien, al igual que el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión tiene facultades que se le conceden constitucionalmente. Dichas facultades son las legislativas, las político-administrativas y las político-jurisdiccionales. Podríamos decir que las facultades antes mencionadas en conjunto son las leyes, los decretos y los fallos. Cabe mencionar que para las adiciones o reformas a la Constitución lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, las acuerden y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos de las legislaturas.
y la declaración de haber sido aprobadas por las adiciones o reformas. De lo anterior, se afirma el principio de rigidez constitucional en cuanto a su reformabilidad, siendo este un proceso complejo desde la elaboración de la reforma hasta su aprobación, cuestión que tiene también el equilibrio que se busca entre los tres poderes. Por su parte, la Cámara de Diputados posee facultades exclusivas. Por facultades exclusivas de la Cámara de Diputados se entiende aquellas que constitucionalmente tienen como propias, es decir, sin que en su ejercicio intervenga el Senado. Ignacio Burgoa señala, en consecuencia, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados son político-administrativas, político-económicas y, en un caso específico, político-jurisdiccionales. Considero que dentro de las facultades más importantes de la Cámara de Diputados es la que concierne a la materia relativa a las finanzas públicas. Tal facultad consiste en examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación y el de Departamento de Distrito Federal. También dicha Cámara debe revisar la cuenta pública del año anterior que le envíe el Poder Ejecutivo Federal, según los establece la misma disposición constitucional. Tus observaciones son muy precisas, puesto con las dos facultades que acabas de anunciar revisten de suma importancia en la vida económica del país, puesto que consiste en controlar la actividad del presidente de la República y de los senadores del despacho, en lo que atañe tanto a la formación del presupuesto anual de egresos como a los gastos públicos que se hubiesen afectado en el año anterior. Y bien, dentro de los requisitos para ser diputado se enlistan los siguientes: tener 21 años cumplidos al día de la elección, ser originario del estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses, no estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía del distrito en que se haga la elección, no ser secretario ni subsecretario de Estado ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el caso de los gobernadores, secretarios de gobierno, magistrados o jueces, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones. No ser ministro de algún culto religioso, no haber ocupado el cargo en el periodo inmediato anterior a la elección. El Senado, segundo ente del sistema bicameral llamado Congreso de la Unión, tiene como la Cámara de Diputados un origen electivo popular directo. No representa consiguientemente a ninguna clase social, sino a los estados de la Federación Mexicana y al Distrito Federal, siendo la población de estas entidades de la que por mayoría elige a sus miembros con independencia de su densidad demográfica, por lo que su información concurren paritariamente. Así, el artículo 56 constitucional dispone que la Cámara de Senadores se compondrá de 2 miembros por cada estado y 2 por el Distrito Federal, y electo directamente en su totalidad cada 6 años. Como se mencionó, dentro del sistema bicameral, como es el nuestro, la función legislativa no puede desempeñarse por una sola cámara. Ignacio Burgoa señala, por ende, el Senado, sin la concurrencia de la Cámara de Diputados, no tiene atribución alguna para expedir leyes. Sus facultades exclusivamente, en consecuencia, son únicamente ejercidas en materia político-administrativo y exclusivamente en materia político-jurisdiccional. Bien, mencionaré algunos ejemplos de las facultades exclusivas del Senado conforme al artículo 76 constitucional. Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre el presidente de la República con las potencias extranjeras. También, en materia de relaciones internacionales, el Senado tiene la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Ratificar los nombramientos que el presidente de la República haga de ministros, agentes diplomáticos,
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales. Autorizar al presidente de la República para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias por más de un mes en aguas mexicanas. Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados o territorios, fijando la fuerza necesaria. Cabe señalar que los requisitos para ser senador son los mismos que para ser diputado, a excepción de la edad, que debe ser de 30 años cumplidos el día de la elección.